Muy bien, vamos a dar lectura a este capítulo número 10, parte 3, de la evaluación del paciente, historia clínica y exploración física, un abordaje basado en la evidencia. De nuestro libro de tratado de cardiología. Empecemos. La evaluación del paciente con una enfermedad cardiovascular conocida o probable comienza con una historia clínica y una exploración física dirigidas, cuya extensión y duración depende del contexto clínico en el momento de la consulta. Las investigaciones ambulatorias programadas dan comparativamente más tiempo para la elaboración de una evaluación exhaustiva, mientras que las consultas en el servicio de urgencias y las consultas de cabecera urgentes necesitan una estrategia más centrada. La obtención de una historia clínica con su insistencia en los síntomas cardiovasculares principales y su evolución con el tiempo exige una interacción directa entre el médico y el paciente. No debe ser delegada a otra persona ni inferida de información recopilada a partir de una revisión superficial de los datos clínicos. La historia clínica ofrece también una oportunidad única para evaluar las actitudes personales del paciente, su inteligencia, su capacidad de comprensión, aceptación o negación, la motivación, el miedo y los prejuicios. Una visión de esta naturaleza permite una comprensión más informada de las preferencias y los valores del paciente con vistas a una toma de decisiones compartida. La entrevista puede mostrar además influencias genéticas o familiares, así como el efecto de otras dolencias médicas sobre la enfermedad que se manifiesta. Aunque las limitaciones temporales suponen un reto en la anamnesis cuidadosa, la información recabada en la entrevista con el paciente sigue siendo especial para informar del diseño de un plan de diagnóstico y tratamiento sensible a los recursos. Las habilidades en la exploración física han disminuido. Solo una minoría de los residentes de medicina interna y de familia reconocen los signos cardíacos clásicos en enfermedades importantes. El rendimiento no mejora de forma perceptible con la experiencia. Las horas de trabajo en residencia y las normas de eficacia del sistema sanitario han limitado seriamente el tiempo y la experiencia que se dedican a una exploración cardiovascular bajo la supervisión de un tutor. A su vez, la menor atención dirigida a las habilidades a la cabecera del paciente han redundado en un aumento del uso de las técnicas de imagen no invasivas, entre las que se encuentra la ecografía portátil, los esfuerzos de enseñanza que utilizan la repetición, las conferencias educativas centradas en el paciente, la simulación y la retroalimentación con la representación visual de los hallazgos auscultatorios y la ecografía Doppler pueden mejorar el rendimiento. La base científica que justifica las correlaciones entre los hallazgos de la historia clínica y la exploración física y la gravedad y el pronóstico de la enfermedad cardiovascular se han desarrollado con el máximo rigor para la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía valvular y la enfermedad arterial coronaria. Por ejemplo, las constantes vitales y la detección de congestión pulmonar e insuficiencia mitral contribuyen de forma importante a la evaluación del riesgo en la cabecera de los pacientes con síndrome coronario agudo. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes ambulatorios se deriva de la atención a tres elementos básicos de la historia clínica: la disnea en un tramo de escaleras, ortopnea y disnea paroxística nocturna, y 6 elementos validados de la exploración física: un latido apical desplazado, crepitantes, un pulso irregularmente irregular, un soplo cardíaco sugestivo de INI, una frecuencia cardíaca superior a 60 latidos por minuto y una presión venosa yugular elevada. Una auscultación precisa aporta datos importantes de muchas lesiones cardíacas, valvulares y congénitas. Este capítulo tiene como objetivo revisar los fundamentos de la historia clínica y la exploración física cardiovasculares a la luz de la evidencia extraída de estudios que los relacionan. Historia clínica. Los principales signos y síntomas asociados a las cardiopatías incluyen el dolor torácico, disnea, fatiga, edema, palpitaciones y síncope. En la mayoría de los casos, una atención cuidadosa a las características específicas del dolor torácico, estudiar la calidad, la posición, la irradiación, los desencadenantes, forma de inicio y duración,
junto con los factores que lo alivian y los síntomas asociados, y pueden centrar el diagnóstico diferencial. Normalmente la angina de pecho se puede diferenciar del dolor asociado a la embolia pulmonar, la pericarditis, la disección aórtica, el reflujo esofágico o la costocondritis. La tos, la hemoptisis y la cianosis pueden proporcionar pistas sobre la causa del dolor torácico, la claudicación, el dolor en las extremidades, el edema y la palidez de la piel suelen indicar un trastorno vascular. El facultativo cardiovascular también debe de estar familiarizado con las manifestaciones habituales del accidente cardiovascular agudo o ictus y el accidente isquémico transitorio, como debilidad súbita, pérdida sensitiva, incoordinación y alteraciones visuales. La angina típica debe cumplir tres características: 1. Dolor subesternal. 2. Inicio del esfuerzo o el estrés. Y 3. Aliviado con el descanso o la nitroglicerina sublingual. El dolor torácico con dos de estos tres criterios se considera angina típica. El dolor con una o ninguna de estas características se considera no anginoso. Cuando se considera la edad y el sexo, la precisión del diagnóstico de EAC es razonable. Un área baja bajo la curva. Característica operativa del receptor. Si se añaden los antecedentes de diabetes, hipertensión, tabaquismo y dislipidemia, mejora la percepción del diagnóstico. Varios aspectos del síntoma inicial del dolor torácico aumentan o reducen la posibilidad de un síndrome coronario agudo o SCA. Por ejemplo, el dolor intenso con un cociente de posibilidades de 0.3 con un intervalo de confianza 95%, el pleurítico con un cociente de posibilidades o Lifeout Radio de 0.2 o un intervalo de confianza al 95%, también el posicional con un Lifeout Radio de 0.3 y un ICO intervalo de confianza del 95%, o que se reproduce con la palpación con un Lifeout Radio de 0.3 o un índice de confianza del 95%. Esto habitualmente no es cardíaco, mientras que el dolor que se irradia a ambos brazos o hombros con un Lifeout Radio de 4.1 y un índice de confianza al 95%, o que está precipitado por el ejercicio, Lifeout Radio de 2.4 índice de confianza al 95%, tiene una mayor probabilidad de corresponder a un SCA, un síndrome coronario agudo. Otros síntomas menos típicos, es decir, equivalentes anginosos como indigestión, eruptos y disnea, también deben de llamar la atención del médico cuando otras características de las manifestaciones indiquen un síndrome coronario agudo, incluso si no hay dolor torácico. Las manifestaciones menos típicas son más frecuentes en mujeres, ancianos y pacientes diabéticos. Unos antecedentes de una prueba de esfuerzo anómala con una enfermedad arterial coronaria conocida o presencia de enfermedad arterial periférica aumentan la probabilidad de que el dolor señale un síndrome coronario agudo. En general, la precisión de los factores de riesgo tradicionales y los síntomas en el diagnóstico de síndrome coronario agudo es débil. Las herramientas de predicción clínica que añaden aspectos de los antecedentes con análisis de biomarcadores séricos de lesión cardíaca, como sería con protaminas y signos de electrocardiograma, proporcionan una mejor precisión diagnóstica. Puede producirse disnea con el ejercicio o con el decúbito, es decir, la ortopnea, o incluso en la bipedestación, que sería platipnea. La disnea paroxística nocturna de origen cardíaco habitualmente se produce de 2 a 4 horas después del inicio del sueño. La disnea es lo suficientemente grave para obligar al paciente a sentarse erguido o ponerse de pie y después disminuye gradualmente a los pocos minutos. Se puede preguntar a la pareja del paciente sobre cualquier signo
de trastorno de la respiración durante el sueño, como ronquido intenso o periodos de apnea. La embolia pulmonar con frecuencia se asocia a disnea de inicio súbito. Los pacientes pueden utilizar diversos términos para descubrir la conciencia del latido cardíaco, es decir, las palpitaciones como agitación, saltos o latido fuerte. La probabilidad de una arritmia cardíaca es ligeramente mayor en pacientes con antecedente de cardiopatía y menor cuando los síntomas se resuelven a los 5 minutos o en presencia de un trastorno de pánico. Un relato de una sensación de latido fuerte, regular y rápido en el cuello o pulsaciones visibles en el cuello asociadas a palpitaciones. Aumenta la posibilidad de que una taquicardia reentrante del nódulo auriculoventricular sea la responsable de la arritmia. La ausencia de una sensación de latido fuerte, regular y rápido en el cuello hace que la detección de una taquicardia reentrante del nódulo auriculoventricular sea mucho menos probable. El síncope cardíaco se produce de forma súbita y posteriormente se produce una recuperación rápida de la conciencia. Los pacientes con síncope neurocardiogénico pueden tener síntomas de alarma tempranos como náuseas o bostezos y pueden tener un aspecto pálido y sudoroso. Se recuperan más lentamente, aunque sin signos de convulsiones y con un estado postcrítico prolongado. La anamnesis completa precisa información relativa a los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, una historia médica general, la ocupación, los hábitos sociales, las actividades, los medicamentos, las alergias o la intolerancia a fármacos, los pacientes familiares y las revisiones por sistemas. Aquí en la tabla 10.1 muestran el rendimiento de las características del dolor torácico para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Y pues básicamente nos muestran gráficas de índices de confianza. Se las dejo aquí para que se vean los datos estadísticos, teniendo como el LR positivo, pues el cociente de posibilidades con un índice de confianza 1,95%, LR negativo también con un índice de confianza 95%, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. En la tabla 10.2 nos comentan el rendimiento de los hallazgos en la exploración física para el diagnóstico del síndrome coronario agudo, teniendo en cuenta las mismas características y los mismos cocientes los que están analizando, que exceden el propósito de este video. Es importante obtener una evaluación semi-cuantitativa de la intensidad de los síntomas y documentar cualquier cambio progresivo. Los sistemas de clasificación funcional de la New York Association, de la NIHA y de la Canadian Cardiovascular Society son útiles tanto para la asistencia de los pacientes como para la investigación clínica, a pesar de sus limitaciones inherentes. Exploración física. La exploración física puede ayudar a determinar la causa para un síntoma dado, evaluar la gravedad y la progresión de la enfermedad y evaluar el efecto de los tratamientos específicos. Y también puede identificar la presencia de una enfermedad en fase temprana en pacientes con signos o síntomas. Aspecto general. La exploración comienza con la observación del aspecto general del paciente, incluyendo su edad, postura, conducta y estado de salud general. El paciente tiene dolor, está descansando tranquilo o está visiblemente sudoroso con un presentimiento de muerte inminente. El paciente prefiere evitar algunas posiciones para reducir o eliminar el dolor. Por ejemplo, el dolor de la pericarditis aguda con frecuencia disminuye sentándose rígido, inclinándose hacia adelante o haciendo respiraciones superficiales. El fruncimiento de los labios, una característica entrecortada de la voz y un aumento del diámetro anteroposterior del tórax hablarían en favor de una causa pulmonar de la disnea más que cardiovascular, aunque los trastornos de las dos categorías etiológicas pueden aportar su contribución a un paciente individual. La palidez indica anemia como un posible trastorno subyacente en pacientes con intolerancia al ejercicio o disnea.
independientemente de enfermedad cardiovascular, y también pueden apreciarse cianosis e ictericia. Algunos trastornos cardiovasculares congénitos específicos pueden ser evidentes a partir del aspecto general del paciente. La caquexia sugiere una insuficiencia cardíaca crónica u otro trastorno sistémico, por ejemplo, neoplasia maligna o infección. Las constantes vitales como la altura, el peso, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial en ambos brazos, la frecuencia respiratoria y la saturación periférica de oxígeno orientan el ritmo y el ámbito de evaluación y aportan pistas iniciales sobre la presencia de un trastorno cardiovascular. La altura y el peso permiten el cálculo del índice de masa corporal y el área de superficie corporal, el perímetro abdominal medido en la cresta ilíaca y la relación cintura-cadera, usando el perímetro más ancho de la región alrededor de las nalgas. Son factores predictivos poderosos de riesgo cardiovascular a largo plazo. En pacientes con palpitaciones, una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por minuto puede aumentar la probabilidad de una arritmia clínicamente importante. La observación de la pauta respiratoria puede revelar signos de un trastorno de la respiración, por ejemplo, respiración de Cheyne-Stokes, apnea obstructiva del sueño, un hallazgo que se asocia a una menor supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica grave, y debe valorarse el estado mental, que es un indicador importante de la adecuación de la perfusión cerebral y sistémica. Finalmente, debe detectarse y abordarse de forma específica la fragilidad. Están disponibles varias escalas que incluyen criterios cuantificables como la pérdida de peso involuntaria, la fuerza de aprehensión y la velocidad de la marcha. La evaluación de la fragilidad, una herramienta común en la evaluación de pacientes con insuficiencia cardíaca, se ha incluido en la valoración previa a la intervención de pacientes remitidos para reemplazo o reparación de válvulas cardíacas. Piel. Hay cianosis central cuando hay un cortocircuito significativo de derecha a izquierda al nivel del corazón o los pulmones. También es una característica de la metahemoglobina hereditaria. Metahemoglobinemia hereditaria, la cianosis periférica o acrocianosis de los dedos de las manos y los pies, la nariz y las orejas es una característica de la reducción de flujo sanguíneo debido a la constricción de los vasos pequeños que se ve en la insuficiencia cardíaca grave, el shock o la vasculopatía periférica. La cianosis diferencial que afecta a las extremidades inferiores pero no a las superiores aparece en el conducto arterioso persistente con hipertensión de la arteria pulmonar y cortocircuito de derecha a izquierda a nivel de los grandes vasos. Las telangiectasias hereditarias en los labios, la lengua y las membranas mucosas, un hallazgo en el síndrome de Osler-Weber-Rendu, son similares a los nevos en araña cuando están en los pulmones y pueden ser de origen del cortocircuito de derecha a izquierda con cianosis central. Las telangiectasias se observan también en pacientes con esclerodermia o con o sin hipertensión pulmonar. El color moreno o bronceado de la piel en zonas no expuestas puede indicar sobrecarga de hierro y hemocromatosis. Con ictericia, que a menudo se manifiesta inicialmente en la esclerótica, el diagnóstico diferencial es amplio. Con frecuencia hay equimosis cuando se utilizan anticoagulantes o antiplaquetarios, mientras que las petequias son una característica de trombocitopenia y se pueden ver lesiones cutáneas purpúricas con endocarditis infecciosa y otras causas de vasculitis leucocitoclástica. Diversos trastornos lipídicos se pueden manifestar con xantomas en los tejidos subcutáneos a lo largo de las vainas tendinosas o sobre las superficies extensoras de las extremidades. Los xantomas en los pies palmares son específicos de la hiperlipoproteinemia de tipo 3. El aspecto corroso empedrado de pollo despulido de la piel en las axilas y los pliegues cutáneos en una persona joven es característico del pseudoxantoma elástico, una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones cardiovasculares, incluyendo la aterosclerosis prematura, la liginosis extensa, que son máculas marrones similares a pecas y manchas de color café con leche sobre el tronco y el cuello, y pueden formar parte de síndromes cardiovasculares asociados a retraso del desarrollo como Leopard, Lamb,
carne y múltiples mixomas auriculares, comunicación interauricular, miocardiopatía hipertrófica y estenosis valvulares. En un paciente con insuficiencia cardíaca o síncope se debe sospechar la sarcoidosis cardiovascular por la presencia de lupus pernio, eritema nodoso o granulomedular. Algunos trastornos vasculares como la eritromelalgia, los sabañones, la congelación y la linfangitis también pueden ser fácilmente visibles mediante la exploración de la piel en el ámbito adecuado. Cabeza y cuello. Se debe evaluar siempre la dentición de todos los pacientes como fuente de infección y también como índice de salud e higiene general. Un paladar ojival es una característica del síndrome de Marfan y otras enfermedades del tejido conectivo. Una lengua grande y saliente con aumento de tamaño de las parótidas puede indicar amiloidosis. En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz se ha descrito de forma característica una úvula bífida. Las amígdalas de color naranja son típicas de la enfermedad de Tangier. La ptosis y la oftalmoplegia indican distrofia muscular y las cardiopatías congénitas con frecuencia se acompañan de hipertelorismo. Orejas de implantación baja, micronatia y membrana cervical como los síndromes de Nohan, Turner y Down. La ptosis, el hiato palpebral y la mirada fija indican hipertiroidismo de Graves. Y los pacientes con osteogenia imperfecta tienen escleróticas azules o insuficiencia aórtica y un antecedente de fracturas esqueléticas no traumáticas recurrentes. La atención a los movimientos extraoculares y al tamaño y a la simetría de las pupilas pueden revelar un trastorno neurológico. La infrautilizada exploración del fondo de ojo oftalmoscópica puede servir de ayuda en la evaluación de pacientes con hipertensión, aterosclerosis, diabetes, endocarditis, signos o síntomas neurológicos o enfermedad conocida de las carótidas o del callado aórtico. La hiperplasia lagrimal es a veces un rasgo de sarcoidosis. La fascia mitral de la estenosis mitral reumática tiene manchas de color rosa púrpura con telangiectasia sobre la mejilla y también pueden acompañar a otros trastornos asociados con hipertensión pulmonar y reducción del gasto cardíaco. La inflamación de los pabellones auriculares y el cartílago nasal en asociación con una deformidad de tipo en la sencilla de montar sugiere una policondrosis recidivante. La palpación de la glándula tiroidea evalúa su tamaño, simetría y consistencia. Extremidades. La inspección puede determinar rápidamente la temperatura de las extremidades, la presencia de acropaquias, aracnodactilia y cambios unguiales. Las acropaquias implican la presencia de un cortocircuito central. El síndrome de Hall-Oram aparece un pulgar digitalizado que no se puede oponer. La aracnodactilia, característica del síndrome de Marfan. Las lesiones de Janeway, que son áreas de hemorragias no sensibles y ligeramente elevadas en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los nódulos de Osler, nódulos sensibles y elevados en los pulpejos de los dedos de las manos o de los pies. Y las hemorragias en astilla, que son petequias lineares en el centro del lecho unguial, pueden ser signos de endocarditis infecciosa. Las úlceras y la pérdida tisular de la punta de los dedos pueden indicar tromboangitis obliterante en el contexto adecuado. El edema de las extremidades inferiores o presacro con elevación de la presión venosa yugular aparece en muchos estados de sobrecarga de volumen, incluyendo la insuficiencia cardíaca. Una presión venosa yugular normal con signos adicionales de enfermedad venosa como varicosidades extensas, úlceras mediales o pigmentación marrón por depósito de hemosiderina sugiere una insuficiencia venosa crónica. Deben reconocerse los antecedentes de ligadura de venas en las extremidades inferiores y safenectomía. El edema también puede complicar el tratamiento de un
con antagonistas del calcio de tipo hidropiridina. La anasarca es infrecuente en la insuficiencia cardíaca, salvo que sea de larga evolución y no se haya tratado, y está acompañada por hipoalbuminemia grave. La tumefacción asimétrica puede reflejar trombosis venosa local o unilateral. Las secuelas de la extracción previa de un injerto venoso o obstrucción linfática, el signo de Homans, dolor en la pantorrilla con la dorsiflexión forzada del pie, no es específico ni sensible de trombosis venosa profunda. La atrofia muscular y la ausencia de cabello de una extremidad deben indicar insuficiencia arterial crónica o trastorno neuromuscular. La redistribución de grasas desde las extremidades a los depósitos centrales o abdominales o lipodistrofia en algunos pacientes con infección por VIH puede estar relacionada con tratamiento antirretroviral y también se asocia con resistencia a la insulina y diversas características del síndrome metabólico. Tórax y abdomen. Las colaterales venosas cutáneas sobre la pared anterior del tórax indican obstrucción crónica de la vena cava superior o de la vena subclavia, especialmente en presencia de catéteres permanentes o cables de dispositivos electrónicos implantables. También puede estar presente un aumento asimétrico de las mamas o la hinchazón del brazo del mismo lado que los dispositivos electrónicos implantables cardíacos. Se puede ver alteraciones de la caja torácica como un tórax de pichón o pectus carinatum o también un tórax infundiforme o pectus excavatum. En trastornos de tejido conectivo, el tórax en tonel del enfisema y de la cifoesclerosis avanzada se puede asociar un cor pulmonar. La cifoesclerosis grave de la espondilitis anquilosante debe llevar una auscultación cuidadosa para detectar IA y el examen de electrocardiografía en búsqueda de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. El síndrome de columna recta, pérdida de la cifosis normal de la columna torácica, puede acompañar al prolapso de la válvula mitral. También puede haber un prémito sobre las colaterales arteriales intercostales bien desarrolladas del paciente con coartación aórtica. El impulso cardíaco se puede palpar fácilmente en el epigastrio en pacientes con enfisema. La insuficiencia cardíaca, el hígado está con frecuencia aumentado de tamaño y es doloroso. Las pulsaciones hepáticas sistólicas indican insuficiencia tricuspidia grave. Los pacientes con endocarditis infecciosa de larga duración pueden tener esplenomegalia. En insuficiencia cardíaca derecha crónica y avanzada o la pericarditis constrictiva pueden aparecer ascitis y normalmente se puede palpar la aorta abdominal entre el epigastrio y el ombligo en los pacientes delgados y en los niños. La sensibilidad a la palpación para la detección de enfermedades aneurismáticas de la aorta abdominal disminuye en función del diámetro del aneurisma y varía de forma inversa según el tamaño corporal. Deberían registrarse los soplos arteriales en el abdomen. La auscultación torácica minuciosa es un componente esencial de la exploración de la función cardiovascular y tiene una importancia primordial cuando el síntoma inicial es la disnea. Los avances tecnológicos han proporcionado revelaciones importantes sobre los fenómenos auscultatorios pulmonares a menudo infravalorados que se encuentran con frecuencia en la valoración de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Exploración cardiovascular. Presión venosa yugular y forma de la onda. La presión venosa yugular ayuda en la estimación del estado de volumen y se puede utilizar las venas yugulares externa o interna, aunque se prefiere la vena yugular interna porque la vena yugular externa tiene válvulas y no está alineada directamente con la vena cava superior y la aurícula derecha. Es más fácil visualizar la vena yugular externa cuando está distendida y su aspecto puede ser útil para discriminar entre la presión venosa central baja y elevada. La elevación de la presión de la vena yugular externa izquierda también puede indicar la presencia
de la elevación de la presión de la vena yugular externa izquierda también puede indicar la presencia de una vena cava superior izquierda persistente o la compresión de la vena inominada por una estructura intratorácica. Si se sospecha de elevación de la presión venosa central, pero no se puede apreciar las pulsaciones venosas, se debe pedir al paciente que se siente erguido con los pies colgando, con el consiguiente estancamiento de la sangre en las extremidades inferiores. Se puede relevar las pulsaciones venosas. Debería de sospecharse un síndrome de vena cava superior si la presión venosa está elevada, las pulsaciones todavía no son perceptibles y la piel de la cabeza y el cuello parece oscura y cianótica. En el paciente hipotenso, en el que sospecha hipovolemia, puede ser necesario bajar al paciente hasta una posición supina para evaluar de forma la onda en la fosa supraclavicular derecha. A veces puede ser difícil distinguir la forma de la onda venosa del impulso arterial carotídeo. La onda venosa tiene datos característicos que se ven en la figura 10.3 y 10.4 y habitualmente se pueden identificar sus distintos componentes. La onda A y V y sus descensos X y E se definen por su relación temporal con los fenómenos del electrocardiograma y con los tonos cardíacos, primer y segundo ruido, junto con el tercer ruido y el cuarto ruido que se define más adelante. La altura estimada de la presión venosa indica la presión venosa central o de la aurícula derecha, aunque los observadores varían ampliamente en las estimaciones de la PVC. El conocimiento de la presión se encuentra elevada y no su valor específico, y puede proporcionar información sobre el diagnóstico y el tratamiento. La presión venosa se mide como la distancia vertical entre la parte superior de la pulsación venosa y el punto de inflexión esternal, donde el manubrio se une con el esternón o ángulo de Lewis, y se considera anómala una distancia superior a 3 centímetros. Pero la distancia entre el ángulo de Lewis y la porción media de la aurícula derecha varía considerablemente, especialmente en pacientes obesos. En 160 pacientes consecutivos en los que se realizó una tomografía computarizada de tórax, esta distancia varió considerablemente según la posición corporal. En general, la utilización del ángulo esternal como referencia conduce a una infraestimación sistemática de la presión venosa. Sin embargo, en la práctica es difícil el uso incluso de puntos de referencia relativamente sencillos, y en los intentos para localizar el punto de referencia externo con el fin de medir la presión venosa central. Las medidas obtenidas por el personal de enfermería de cuidados intensivos varían en varios centímetros. Las pulsaciones venosas por encima de la clavícula con el paciente en sedestación son claramente anómalas porque la distancia desde la aurícula derecha es de al menos 10 centímetros. La correlación de la valoración de la PVC con las medidas directas es solo aceptable. Las medidas tomadas de la cabecera del paciente en unidades de centímetros de sangre o agua deberían de ser convertidas a milímetros de mercurio para comparación de los valores medidos con cateterismo. Las ondas venosas se dividen con varios picos diferenciales. Aquí se describen con la letra A, C y V. La onda A refleja la contracción presistólica de la aurícula derecha y aparece justo después de la onda P electrocardiográfica y precede al primer ruido cardíaco. Los pacientes con una distensibilidad del ventrículo derecho reducida por cualquier causa pueden mostrar una onda A prominente, una onda A en cañón
que aparece con la disociación auriculoventricular y en la contracción de la aurícula derecha contra una válvula tricúspide cerrada. La presencia de la sonda A en cañón en un paciente con una taquicardia compleja ancha identifica el ritmo como de origen ventricular. La onda A está ausente en la fibrilación auricular. El descenso de la X refleja la caída de la presión de la aurícula derecha después del pico de la onda A. La onda C interrumpe este descenso cuando la sístole ventricular empuja la válvula cerrada hacia la aurícula derecha. En el cuello, el pulso carotidio también puede contribuir a la onda C, como se muestra en la figura 10.4. El descenso de la X continúa debido a la aspiración diastólica auricular creada por la sístole ventricular que ejerce una tracción de la válvula tricúspide hacia abajo. En personas normales el descenso de X es la onda dominante en el pulso venoso yugular. La onda V representa el llenado auricular y aparece al final de la sístole ventricular y continúa justo después del ruido S2. Su altura viene determinada por la distensibilidad de la aurícula derecha y por el volumen de sangre que regresa a la misma desde cualquier origen. La onda V es más pequeña que la onda A debido a que la aurícula derecha normalmente es distendible. En pacientes con una CIA, las ondas A y V pueden tener la misma altura y en la IT la onda B está acentuada. En la IT la onda B se fusiona con la onda C porque el flujo retrógrado y el llenado anterógrado de la aurícula derecha aparecen de forma simultánea. El descenso se produce después del pico de la onda B y refleja una caída de la presión de la aurícula derecha después de la apertura de la válvula tricúspide. La resistencia al llenado de la ventricular en la diástole temprana entorpece el descenso y como en el taponamiento pericárdico o el estenosis tricuspidia, el descenso Y será brusco cuando el llenado ventricular se produce de forma temprana y rápida, como en la constricción pericárdica de la IT grave así aislada. La presión venosa normal deberá disminuir al menos 3 milímetros de mercurio con la inspiración. Una elevación de la presión venosa o su incapacidad para descender con la inspiración, signo de Kussmaul, se asocia a la pericarditis constrictiva y también a la miocardiopatía restrictiva, a la embolia pulmonar y el infarto del ventrículo derecho, así como a la insuficiencia cardíaca sistólica avanzada. El signo de Kussmaul se produce en la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y la disminución de la distensibilidad del ventrículo derecho. Normalmente el aumento inspiratorio del retorno venoso del ventrículo derecho se compensa por el aumento de la eyección ventricular derecha, que se facilita por un aumento de la capacitancia del lecho vascular pulmonar cuando hay función diastólica del ventrículo derecho y sobrecarga de volumen. El ventrículo derecho no puede adaptarse al volumen de carga y aumenta la presión. La maniobra de reflujo abdominoyugular o la elevación pasiva de la pierna puede provocar hipertensión venosa. La maniobra de reflujo abdominoyugular requiere una presión firme y constante sobre la parte superior del abdomen, preferiblemente en el cuadrante superior derecho al menos 10 segundos, y clásicamente el signo de reflujo abdominoyugular positivo se ha definido como un aumento de más de 3 centímetros de la presión venosa mantenido durante al menos 15 segundos, aunque en la práctica generalmente se acepta una menor duración. El paciente debe ser entrenado para evitar contener la respiración o realizar una maniobra similar a la de Valsalva, lo que puede elevar falsamente la presión venosa. Y un signo de reflujo abdominoyugular positivo puede predecir insuficiencia cardíaca en pacientes con disnea, así como una presión de enclavamiento de la AP mayor a 15 milímetros de mercurio. Medición de la presión arterial. La medición auscultatoria de la presión arterial da menores valores sistólicos y mayores valores diastólicos que el registro interarterial directo. La PA registrada por enfermería habitualmente es más próxima a la PA diurna media del paciente que a la PA medida por el médico. Y deberá medirse la PA con el paciente sentado con el brazo a la altura del corazón usando un manguito de un tamaño adecuado.
La utilización de un manguito inadecuadamente pequeño puede dar lugar a sobreestimación de la PA verdadera, lo que tiene una importancia particular en pacientes obesos. En ocasiones los ruidos de Crocop pueden desaparecer poco después del primer ruido solo para reaparecer posteriormente antes de desaparecer finalmente en la fase 4. Esto es más probable que aparezca en pacientes hipertensos ancianos con lesión orgánica y la PA diastólica se debe registrar en el primer ruido de Crocop y no cuando reaparece el ruido. Este hallazgo debe de distinguir el pulso paradójico o más adelante visto. Los ruidos de Crocop se pueden auscultar todo el tiempo hasta llegar a 0 milímetros de mercurio con el manguito completamente desinflado en niños, pacientes embarazadas, pacientes con IA crónica grave, también en presencia de una gran fístula arteriovenosa. En estos casos se debe de registrar las presiones en fase 3 y 5. La PA se debe de medir con los brazos en sucesión rápida o simultáneamente. Normalmente los medidores deben de diferir en menos de 10 milímetros de mercurio independientemente del brazo predominante. Sin embargo, hasta el 20% de las personas sanas tiene un diferencial de PA izquierda-derecha de más de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos sin síntomas ni otros hallazgos en la exploración. Un diferencial de PA mayor a 10 milímetros de mercurio se puede asociar a una enfermedad en la arteria subclavia, estenosis aórtica supravalvular, coartación aórtica o disección aórtica. Las tensiones arteriales en las piernas pueden sobrepasar las presiones del brazo hasta 20 milímetros de mercurio y se ven mayores diferencias de la PA sistólica pierna-brazo en pacientes con IA grave, signo de Higgs, y en pacientes con EAP extensa y calcificada no comprensible de las extremidades inferiores. Se debe medir la PA en las piernas utilizando los manguitos grandes para los muslos con auscultación de la arteria popltea o utilizando un manguito en el brazo estándar grande en la pantorrilla con auscultación o palpación simultánea de la arteria tibial posterior. La medición de la PA en extremidades inferiores forma la base del índice tobillo-brazo y se debe considerar la realización de una monitorización ambulatoria de la PA cuando hay incertidumbre sobre el significado de los registros obtenidos en la consulta. Este abordaje es especialmente útil para el paciente en lo que se sospecha hipertensión de bata blanca y deberá sospecharse una hipertensión enmascarada producida por una enfermedad arterial periférica grave cuando se registren medidas de PA normales o incluso bajas con pruebas de daño hipertensivo a órganos llanos. La hipertensión enmascarada ocurre con más frecuencia de la que los ocultativos aprecian y puede presentarse en ausencia de enfermedad arterial periférica grave. La hipotensión ortostática, que es una disminución de la presión sanguínea de más de 20 milímetros de mercurio de diastólica y más de 10 diastólica, en respuesta a pasar de una posición supina a bipedestación en 3 minutos, puede ir acompañada de ausencia adicional de taquicardia compensadora, respuesta indicativa de insuficiencia autónoma, como se puede ver en pacientes con diabetes o enfermedad de Parkinson. La respuesta de la frecuencia cardíaca PA a la bipedestación también depende de la edad, la hidratación, los fármacos, la alimentación, el condicionamiento y la temperatura y la humedad ambientales. Un aumento de la presión de pulso puede representar una elevación de la rigidez vascular, por lo general debida al envejecimiento y otras arteriosclerosis. La rigidez aórtica está aumentada en pacientes con síndrome de Marfan y otros trastornos de tejido conjuntivo y puede contribuir al riesgo de disección. Los índices periféricos pueden no correlacionarse bien con la rigidez aórtica central, que es un importante determinante del acoplamiento ventricular vascular. Aspectos importantes de la medición de la presión arterial: pues el paciente debe de estar sentado, cómodo, con la espalda apoyada y las piernas sin cruzar y con la parte superior del brazo desnudo. La parte superior del brazo debe de estar al nivel del corazón. La longitud de anchura del manguito debe ser del 80 y el 40% de la circunferencia del brazo respectivamente, y el manguito se debe insuflar mayor a 3 milímetros de mercurio por segundo, menos de 3 milímetros de mercurio por segundo. La columna o el dial se debe de leer a los 2 milímetros de mercurio más próximos. El primer ruido de Crocop audible es la presión sistólica y el último ruido es la presión diastólica.
El paciente y el observador no deben hablar entre ellos ni con otra persona durante la medición. Por esta ocasión nos vamos a quedar aquí en esta parte del video. Si les ha gustado, sigan viendo el siguiente video que seguirá a continuación.